Ok, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a hacer este encuentro para explicar la tercera y última actividad, que sería la parte de circuitos resistivos. Vamos a hacer dos Zoom, porque en este vamos a dar un paneo general de la actividad. La semana que viene, probablemente el lunes, hagamos uno para explicar un problema tipo similar al que tienen colocado ustedes en la actividad, porque tengo entendido que no es muy común ese tipo de que les expliquen o que les den en Física 2 ese tipo de problemas donde hay uno o varios resistores que se desconoce la capacidad de los valores. Entonces, bueno, como no es común, parece ser que no todos los profesores lo dan. Entonces, bueno, el lunes vamos a hacer un problema tipo de ese. Ok. En la actividad que está planteada, lo primero es el problema que van a resolver, ¿no? ¿Ok? Tiene los valores. El problema es, el problema es, en verdad que es muy sencillo. Es laborioso. Ojo, el problema no se hace en 10 minutos. Es un poquito laborioso, pero no es difícil. Entonces, vamos con lo de la actividad. En la actividad dice, diseña y construya un circuito puramente resistivo con no menos de 8 resistores. Primero y principal, ¿qué son los resistores? Los resistores son los elementos que controlan o evitan o impiden el paso de una señal o de una intensidad de corriente o algo por el estilo, ¿no? Los resistores, yo tengo aquí algunos para que vean algunos modelos, ¿okay? Son algo como esto, ¿okay? Lo pueden ver allí, ¿okay? Estos resistores se usan mucho en la parte electrónica, para la parte de circuitos electrónicos. Hay varios tipos de resistores. Hay un tipo que llaman resistencia variable o potenciómetro. Se usaban mucho para darle volumen a los radios. Pero bueno, ya ustedes vieron un poquito de la teoría de eso en Física 2 y ahora van a colocar parte de ese marco teórico en la actividad. Bueno, te hice en la parte siguiente. Ahora seguimos hablando de la parte 2. Te dice resistores, tipos, usos, código de colores de identificación y la ley de Ohm. Y hay una serie de cositas donde ustedes van a hacer sumar el marco teórico de la actividad. Como estamos hablando de circuito resistivo, que es un circuito resistivo, que es una resistencia, que es la ley de Ohm, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es lo correspondiente al marco teórico. Entonces, sigamos con esto. Van a hacer el circuito con no menos de 8 resistores. Hay que conectarlos, o sea, hacer el circuito de una forma que aparezcan arreglos en serie y arreglos en paralelo. Ahí dice, conéctelos de tal forma que hayan asociaciones en serie y en paralelo. Coloque unos pequeños tornillos, pueden ser tornillos, puede ser otra cosa, en los puntos de inicio y final del circuito, de manera que sirvan como puntos de apoyo para las mediciones. Con un tester, toma la lectura de la resistencia total del circuito. Luego, en los puntos A y B, conecte una batería de 9 voltios, puede ser menos de 9 voltios, ahorita les voy a mostrar unas cositas que he hecho, o una fuente de poder de no más de 12 voltios, fuentes de poder de corriente continua, ¿no? También pueden conectarlo allí para trabajar. No es bueno conectar a fuentes de corriente alterna. ¿Okay? Vamos a trabajar con corriente continua. Tome la lectura del voltaje con la que está alimentando el circuito. Mide la diferencia potencial en cada uno de los resistores y tome nota de esos valores. En el punto de conexión del circuito con la fuente, coloque un tester y mida la intensidad de corriente que circula por el circuito. Tome el valor de la luz. Los anexos deben tener la resolución del problema de la parte 1, compendio de fotos
Una cosa, no se olviden de las fotos. Acuérdense que las fotos son lo único que me certifica a mí que en verdad trabajaron sobre la actividad. ¿Ok? Entonces, las fotos son muy importantes. Una cuestión que quería acotar es que me gustó mucho que la mayoría usaron su bata de laboratorio en las fotos de la práctica esta pasada. Y se ven muy bien. Los felicito porque se ven muy bien. Hubo alguien que todavía usó la bata con bermuda, pero bueno, ok, no hay ningún problema. Eso son cuestiones menores, ¿no? Pero es recomendable que se ponga unos pantaloncitos largos cuando vayas a tomarse la foto. Pero bueno, me gustó mucho eso y es bueno, ustedes mismos vean las fotos y se dan cuenta de lo bien que en comparación con lo que habían hecho anteriormente. Ok, tomando el valor de la calle potencial, o sea, ustedes van a tomar una foto, ¿qué? Una foto haciendo el circuito o diseñando el circuito. Ah, el diseño del circuito. ¿Qué es el diseño del circuito? El diseño del circuito es simplemente que ustedes tomen una hoja de papel, preferiblemente una hoja de papel cuadriculado o milimetrado, y allí trazan su circuito. Después que tracen el circuito con el que van a trabajar, eso lo van a usar como una plantilla, lo colocan sobre el sitio donde van a hacer el circuito y marcan dónde van a ir los resistores. Quitan la hojita y perforan y colocan las piezas. O sea, se puede usar eso, el diseño del circuito, es prácticamente la plantilla con la que ustedes van a trabajar, con la que ustedes van a construir su circuito. ¿Okay? Entonces, por eso es que les recomiendo que sea una hojita cuadriculada o una hojita milimetrada, por lo menos. Aquí tengo yo un diseño de un circuito, ¿ok? En una hojita milimetrada. Por ahí tenía otro, pero no lo tengo aquí a la mano. Y luego coloco eso sobre el sitio donde voy a fijar los resistores. Perforo y coloco allí los resistores. Ya les voy a explicar unas cositas con unas plantillas que hice. ¿Okay? En las fotos va a aparecer, cuando ustedes están tomando la lectura a los resistores, fíjense, hay que tomarle la lectura a todos los resistores para hallar, primero, la diferencia de potencial. No quiere decir que van a colocar 8 fotos. ¿Ok? En dos partes, ahí creo que dice 4 o algo así. Se colocan ahí, colocan las puntas, toman la foto del circuito con el tester. Ok, ahí está un valor, toman otro valor y cositas así. Es una cuestión que certifique en verdad que ustedes hicieron la práctica y que los valores que están colocando en su práctica no son valores inventados, sino que son valores reales, son valores de su circuito. ¿Ok? Entonces, en la parte, en el informe propiamente dicho, ustedes van a resolver el circuito que ustedes están diseñando. Lo van a resolver analíticamente. ¿De dónde van a sacar los valores? Los valores. Resulta que cada resistor tiene un valor que corresponde a el código de franja de colores que tiene ese resistor. En muchos libros aparece esto que está aquí. Esto es el código de colores o los valores en cada una de las franjas de los resistores. ¿Okay? Eso aparece en cualquier libro y en internet también. Esto es tomado de internet. Ahora bien, si ustedes ven cualquier resistor, se encuentran que tienen esas franjas. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver el color de la franja, la ubicación de la franja, y con eso sacamos el valor. Eso es una clase que se da en Física 2, ¿no? Para determinar el valor de los resistores. Bueno, a veces por cuestiones de tiempo no se da. Pero así es como se halla el valor del resistor. En caso de
se enreda uno un poquito sacando el valor. Simplemente toman el tester, ya ustedes saben medir, porque ya lo vimos en las clases pasadas, en los encuentros pasados. Ustedes agarran el tester y le miden el valor a cada uno de los resistores. Fíjense, una recomendación que sí les doy, ¿no? Antes de colocar los resistores en el circuito, tómenle el valor. No es recomendable que después que el circuito esté armado y que el circuito esté soldado, le vayamos a tomar el valor porque no nos va a dar el mismo valor. Entonces, lo más recomendable es que el circuito, vamos a hacer lo que estos son los resistores que vamos a usar. Vamos primero a verificar si están buenos. Eso por un lado. Se pierde. Okay. Si están buenos. Segundo, si son los valores correspondientes al código de colores que tiene la franja. Si están, perfecto. Entonces, esos son los datos de su problema. Resistor 1, tanto. Resistor 2, tanto. Resistor 3, tanto. Entonces, los datos que va a tener el problema que ustedes van a resolver en el cuerpo, en el desarrollo de su actividad, son de los resistores que ustedes le van a colocar a su circuito. Por eso es que hay dos circuitos que van a resolver. El que está propuesto como problema para resolver, ¿ok? Ese es un problema. Perfecto. El otro problema que tienen que resolver, los datos los van a sacar es de la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de los resistores que ustedes usaron en el circuito y la forma de su circuito. Entonces, tienen que determinar la caída de potencial en cada resistor. ¿A partir de qué? A partir del voltaje que le están suministrando a ese circuito. Si ustedes están trabajando con una, ¿cómo se llama? Con una batería de 9 voltios, perfecto. Entonces, primero tomen el valor del voltaje de esa batería. Porque puede ser que no sea 9 voltios, puede ser que ya esté en 7 voltios, en 5 voltios. ¿Ok? Ese es un dato de su problema. Luego, toman el valor de la intensidad de corriente. Ya les voy a decir cómo. ¿Okay? El valor de la intensidad de corriente de su circuito, el real. Y cuál es el valor teórico. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes van a hacer una comparación. ¿Comparación de qué? De los valores reales de su circuito con los valores analíticos. Es como si los datos que ustedes están obteniendo para resolver el problema son los datos reales. Cuánto vale cada resistor, cómo es el circuito y cuál es el voltaje que le estoy yo suministrando a ese circuito. Luego con el tester mido la intensidad de corriente y tengo otro valor. Entonces tengo todos esos valores para resolver mi problema. Comienzo a resolver mi problema. Vaya, okay. ¿Cuánto es la caída de potencial en cada resistor? Bueno, en el resistor 1, determino es tanto. Agarro mi tester. El mismo. Ahora el resistor 2, agarro mi tester, es el mismo. Perfecto. No les va a dar el mismo. Ok, vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque siempre hay una caída de potencial. Y el alambre con el que ustedes están armando su circuito también tiene una resistencia, que es mínima, pero tiene una resistencia. Por lo tanto, hay una caída de potencial también en el alambre. Por eso es que los circuitos hay que hacerlos bien pequeñitos para que no, aunque ahí no se produce tanta caída, tanta pérdida. Pero sí van a haber valores, sobre todo que los resistores tienen un factor de más o menos. O sea, una tolerancia. Entonces, ok, tienen un tanto por ciento de tolerancia que eso se lo da la última franja. Entonces, cuando empiecen a leer un poquito, se van a dar cuenta de todos esos detalles. De todas maneras, cualquier duda, ya les he dicho en varias oportunidades, cualquier duda por el Telegram perfectamente se pueden manejar. Ok, entonces vamos para que vean algo simpático. En la práctica se les dice que en una lámina de cartón, diseñe un circuito puramente resistivo con no menos de 8 resistores de diferentes valores en una sección de cartón rígido o similar. Entonces, fíjense, este que está aquí, este que les voy a mostrar ahorita, este es un circuito puramente resistivo hecho en una tapa de una casa. ¿Okay?
se supone que si van a usar la tapa, ya no va a servir para otra cosa, ¿no? Entonces, una tapa que ya en su casa la vayan a desechar. Entonces, ahí se puede armar el circuito. Se coloca en la parte, diseñan el circuito, lo utilizan como plantilla y allí hacen los huequitos para hacer el circuito. Aquí lo tienen. Y esta es la soldadura. ¿Eh? Entonces, fíjense que es una cuestión sencilla. Bueno, esto es algo que yo tenía aquí, pero no es que es donde se le dice ahí que son 3 tornillos. Bueno, esto hace las veces de tornillos, pero pueden colocar unos tornillitos. No necesariamente tiene que ser esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Vamos a medirle la resistencia. Agarramos nuestro tester. Vamos a colocar así a ver si se puede ver. ¿Sí? Tenemos el tester, tenemos el circuito y medimos la resistencia. Ustedes van a tomar nota de ese valor. ¿Cuánto mide la resistencia total de su circuito? Ese valor tiene que coincidir con el valor que les da al resolver el problema. Vamos a resolver el problema, vamos a hallar la resistencia total, así como lo hacían en el rectificador. Hallamos la resistencia total y nos da tantos ohmios. Y la comparamos con el valor que nos está dando en el tester. Es muy diferente. Hay un problema. Vamos a revisar. Puede haber un problema de conexión aquí o puede ser un problema de resolución. Entonces, una cosa, verifiquen siempre las conexiones porque a veces hay falsos contactos y no les da el valor. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, esa es la primera parte con respecto a la resistencia total. En los mismos puntos conecte una batería de 9 voltios. Entonces, vamos a usar aquí otro circuito. Bueno, este no. Vamos a usar este que está aquí. Okay. Esto que está aquí es una... Bueno, mejor no les digo de dónde sale este plástico. Es una lámina de plástico. Cualquier cosa que se parezca en su casa. Bueno, lo mismo así como la que hicieron ahorita con la tapa. Okay. Les estoy dando varias opciones. Se puede hacer en las láminas de cartón. Entonces, allí van a conectar una batería. Esto es un arreglo de 3 voltios. Allí en la práctica, habla de una batería de 9 voltios. Bueno, si pueden armarlo con 3 voltios, tampoco también es. Okay. Entonces, tenemos el arreglo de 2 baterías de 1.5. Entonces, vamos a ver cuál es el voltaje que le está entrando al circuito. Ya sabemos que son 3 voltios. Ponemos nuestro tester en 3 voltios. Y medimos. ¿Okay? Esa es la diferencia potencial. Ese es el voltaje de alimentación del circuito. Eso es dato del problema. Dato para el problema, vamos a hacer ahí. Ese es un dato del problema. Voltaje igual a tantos voltios. ¿Por qué? Porque es el voltaje que le están suministrando ustedes a su circuito. Entonces, esa es la diferencia de potencial. Hay que hallar la diferencia de potencial o la caída de potencial que hay en cada uno de los resistores. Lo hacen analíticamente y con el tester van midiendo cuánto es la diferencia de potencial aquí no da.
aquí sí, que hay en cada uno de los resistores. Cuando pasa eso es porque hay un falso contacto por aquí. Okay. Entonces, con el tester, tac, 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 van tomando la diferencia potencial que hay, la caída de potencial que hay en cada uno de los resistores. Anotan eso y luego lo verifican con la resolución de su problema. Okay. En la otra parte les dice que hay que conectar en serie. Entonces, fíjense, ya este circuito que le estoy colocando aquí, este circuito está hecho con los 3 tornillitos de los que se habla en la práctica. Entonces, 3 tornillitos, lo hacemos en una lámina de cartón. ¿Para qué? Vamos a tratar también de que lo que usen, no vayan a usar pedazos de cartón que están bien feos, ¿no? O sea, traten de hacerlo decentico para que se vea bonito. ¿Qué vamos a medir nosotros en esta oportunidad? Aquí vamos a medir es la intensidad de corriente. ¿Qué te dicen? Que conecten en serie. Entonces vamos a ver si logramos verlo. Sí, ahí se ve. Fíjense, aquí nosotros tenemos los 3 tornillitos. En esos 3 tornillitos, estos 2 son inicio y final del circuito. ¿Okay? Aquí inicia el circuito y aquí termina el circuito. Este es un terminal auxiliar. ¿Por qué es auxiliar? Porque de aquí a aquí, nosotros vamos a colocar nuestro tester para medir la intensidad de corriente. Por eso es que se dice conecte en serie. ¿Por qué en serie? Porque fíjense que un polo de la batería está conectado aquí. El otro polo de la batería está conectado en el punto auxiliar. No está conectado en el punto final del circuito, como en el que acabamos de ver. En este que está aquí, tenemos el punto inicial y el punto final del circuito. Y la batería está conectada al punto inicial y al punto final. ¿Para qué? Para hallar la diferencia de potencial. Aquí vamos a hallar y fíjense que en este también está el tercer punto, el puntico auxiliar, el tornillito este. Entonces, lo mismo que en el primero que les mostré. En el primero que les mostré, el de la tapa, aquí está el terminal auxiliar, el punto auxiliar. Entonces, colocamos nuestro tester en amperaje, medición de amperios. Lo voy a poner en 60 miliamperios. Y tomo la medida. Desde el punto final del circuito al punto auxiliar. Y no se mueve. ¿Okay? Ahí se mueve. ¿Por qué no se movió ahorita? Vamos a cambiar el brazo porque no vemos nada. ¿Por qué no se movió ahorita? Por la sencilla razón de que la escala era muy alta. Entonces tenemos que ajustar la escala. Empezamos alto para que no se nos descalibre el instrumento. Entonces, ahí lo tengo en 6 miliamperios. Y medimos el valor de la intensidad de corriente. Ese valor de intensidad de corriente debe ser muy cercano al valor de intensidad de corriente que ustedes van a obtener analíticamente. Entonces, esos son los valores que ustedes obtienen de su circuito y los van a comparar con los que obtienen al resolverlo analíticamente. Entonces, la práctica es básicamente eso. Fíjense que es algo parecido a lo que ya hemos hecho. ¿Parecido en qué sentido? En que estamos comparando lo que dice la realidad con lo que nos enseñaron, con lo que decía la teoría. En la teoría decía esto y esto y esto y esto. Hey, eso es verdad. Vamos a ver si es verdad. Entonces, fabricamos nuestro circuito. Bueno, ya yo tengo mi circuito resistivo, voy a demostrar con esto la ley de Ohm. ¿Dónde hiciste eso? No, lo hice en una tapa de un
de una taza de Tupperware. Me van a matar por eso, pero no importa. ¿Okay? Entonces, hago mi circuito, tomo mis datos y luego con los datos de los resistores voy a hallar la diferencia potencial y la diferencia potencial en cada resistor y la intensidad de corriente en el circuito. Voy a comparar, hago mi tablita y comparo los valores. Los valores que obtuve analíticamente, los valores que obtuve al tomar la medición. En la actividad, al final, fíjense que ahí hay un link. Ustedes entran en ese link y se van a encontrar un compendio de fotos. Esas fotos no son para colocarlas en la actividad. Son ilustrativas, son fotos ilustrativas. ¿Qué indican esas fotos? El circuito, el diseño del circuito y el circuito ya construido. Esa es la foto A y la foto A1. Luego tiene la foto de la medición de la resistencia total. Colocamos ahí las dos puntas y medimos la resistencia total del circuito construido. Medición del voltaje de alimentación. Vamos a verificar cuál es el voltaje de la batería. Fíjense que esta batería es de 9 voltios. Y nosotros probamos a ver cuánto tiene la batería. Punto inicial y punto final. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. En el punto inicial y en el punto final, en el punto inicial y en el punto auxiliar de este circuito, ¿ok? Tomamos la medida de la batería. ¿Okay? ¿Cuánto nos dio ahí? Ese es el valor que nosotros vamos a tomar como voltaje de alimentación del circuito. ¿Cuál es el voltaje de alimentación? El que no el que dice la batería dice 9 voltios, perfecto. Pero si la batería está gastada, entonces ya no son 9 voltios. Lo mismo que la fuente de poder. La fuente de poder te puede decir 12 voltios y normalmente la de 12 voltios bota 12.5. No botan los 12 voltios exactos, no los botan. Entonces tenemos que verificar siempre el voltaje con el que estamos alimentando el circuito. ¿Para qué? Para tener los valores los más cercanos posibles cuando hagamos la comparación y que nuestros errores sean lo mínimo que sea posible. Pues, sí, pues, los valores están muy cercanos. ¿Okay? Entonces, fíjense que la práctica es entretenida. Una recomendación que les doy es que suelden los circuitos. ¿Ok? Entonces, claro, ahorita conseguir un poquito de estaño es difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre les recomiendo que busquen, armen ustedes su circuito y lo lleven a un sitio, un conocido o alguien que tenga un cautín y se lo suelden. No estoy exigiendo que lo suelden ustedes, porque en definitiva, ustedes en la práctica van a mostrar esto, no van a mostrar esto. O sea, la parte fea de esto no la van a mostrar. Entonces, vamos a procurar que esta parte nos quede lo más pulcra posible. ¿Okay? En la parte de atrás, fíjense que a veces queda un poquito feita, ¿no? Bueno, pero en la parte que me interesa, queda bonita. Entonces, eso es lo que tienen que buscar ustedes. Entonces, por decirles algo, muchos de nosotros, como ingenieros, no sabemos soldar, o sea, soldar con soldadura eléctrica. Yo me pongo a soldar y lo que tiro son mocos. Pero entonces buscamos a alguien que sepa soldar y nosotros podemos evaluar que una soldadura eléctrica te quede así, de limpia. Ah, esto es una soldadura bien hecha. Y ustedes saben qué es una soldadura bien hecha. Entonces nosotros no tenemos por qué saber agarrar la pinza y saber soldar. Pero sí es bueno conocer los principios básicos y que uno más o menos lo haya intentado. Okay. Ya salió el anuncio de los 10 minutos. Entonces, esa es línea general de la práctica. Vamos a hacerlo igual que la vez anterior. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud,
Si necesitan, de todas maneras, el próximo lunes vamos a hacer otro Zoom, no hay ningún problema. Acumulamos las dudas, acumulamos las inquietudes y las resolvemos y las aclaramos en el próximo Zoom. Una cuestioncita que quería aclarar ahorita, ya que nos queda poco tiempo. Fíjense, la caricatura que yo coloqué en el Telegram no es una caricatura ofensiva. Ya me he dado cuenta que la están interpretando, los que la están interpretando mal. Esa caricatura, una de las interpretaciones que se les da es que ustedes estén haciendo algo por mucho tiempo, como las personas que tienen 10, 20 años trabajando, haciendo algo, eso no quiere decir que lo están haciendo bien. Eso por un lado. Y por otro lado, que ustedes hagan algo solos y con mucho esfuerzo, igual no quiere decir que se les va a reconocer que lo están haciendo bien porque hay mucho esfuerzo en lo que hicieron. En la caricatura aparece un señor que ha hecho toda su vida de las cosas solito, pero ustedes ven y nada sirve. Entonces, ¿cuál es tu mérito? Que las hiciste solo, pero lo que hiciste no sirve. Entonces, no malinterpreten, no es ninguna ofensa. Simplemente quiero despertar un poquito ese sentido analítico que pueden tener y ver muchas caricaturas. Yo acostumbro en algunos exámenes colocar caricaturas así para ver si la persona tiene una capacidad de análisis, qué es lo que ve y qué tan certero es eso que estás viendo. O sea, yo no estoy ofendiendo a nadie con colocar una caricatura donde la persona dice que él ha hecho las cosas solito y hasta ahora, y todavía él las está haciendo él solito. Ah, perfecto. Eso es bueno, pero hacerlas bien. O sea, no hago nada. Les recomiendo, hay una crítica de arte que se llama Avelina Lepster, y hay una parte donde ella dice que cuando tú festejas algo que está mal hecho, estás fomentando la mediocridad. Ella lo dice mucho cuando los niños hacen dibujos y los dibujos están feos, porque hay que decirles que están bonitos y los dibujos están feos. Ok, se les orienta, pero el dibujo está feo. Entonces, es una forma de que, ok, yo tengo que corregir. Es lo mismo que ha pasado con ustedes. Muchos de ustedes, hay una gran diferencia entre lo que hicieron en el primer 10% y lo que presentaron en el último 20%. ¿Por qué? Porque han avanzado. No me quedé aquí en ese 10% y es peleando y peleando y peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. No, no, no. Yo me di cuenta cuáles fueron mis errores, cuáles son mis debilidades, las estoy corrigiendo y estoy avanzando. Y de pronto en esta última actividad pego otro 20, pues. Puede ser. ¿Por qué? Porque me estoy preocupando, he aprendido a trabajar. Hay muchas deficiencias, sí, pero estoy hasta cierto punto satisfecho que los que se han quedado han aprendido a trabajar. Ya no es el mismo desastre que presentaron en el primer examen, y eso es verdad que me hace sentir bien. Todavía hay mucho rezagado, todavía hay muchos reacios en aprender, que ponen primero una excusa antes de ver esa parte de la mano, la ponen así de frente en vez de vérsela primero. Pero en líneas generales yo estoy bastante, no digamos satisfecho, pero sí contento. Para estar satisfecho tengo que ver lo que van a hacer ahora con los dos últimos 20%. Pero yo creo que sí van a hacer algo bueno, bien hecho, porque he visto mucho interés. ¿Ok? Bueno, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, como les dije, estamos a la orden. Cuídense mucho.
Y el lunes, a esta misma hora, a las 5 de la tarde, vamos a programar entonces el Zoom para resolver el problema, un problema modelo, un problema tipo, sobre el problema que está planteado. Se me fue la idea. El problema que está planteado en la actividad. ¿Ok? No hay preguntas, no hay ninguna duda. Espero que me hayan escuchado porque hubo bastantes problemas con el sonido en un Zoom que hice recientemente. ¿Todo bien entonces? Sí, profe, todo bien. Ok, me alegro. ¿Sí se entendió? Sí, ok. Aunque algunas veces separado, pero Sí, porque hay problemas con el internet. Bueno, de todas maneras, esto lo voy a tratar voy a hacer lo posible de montarlo hoy. profe, Em, esta actividad no está montada en la plataforma. Esa fue la no, que no, pasó por está en el Telegram. exacto, está en el Telegram. Está el diagrama y está la actividad. Sí. Porque todavía hay en la coordinación, prácticamente no ha dado la autorización de la fecha, pues. Entonces, bueno, yo voy a pasar eso para que vayan adelantando, para que vayan investigando y así ganan un poquito más de tiempo. Sí, ya yo estoy averiguando eso de los resistores, lo estoy buscando con mi papá. Pero, profe, él me dijo que podíamos usar como un board, No, ay, no sé cómo. el protobor No no, no, podemos. no, 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 ¿Por qué, no. profe? Porque el protobor ya te viene conectado y la idea es que ustedes lo conecten. Ah, ok. O sea, la idea es que pasen ustedes los malos ratos, entre comillas, de que a veces después de conectado toman la medida y no hay lectura. ¿Por qué? Porque hay un falso contacto. El Ah, protobor es ok. la forma más sencilla de hacerlo. De hecho, eso ya se hace semestres posteriores, por lo menos cuando vean electrotecnia y otras cosas se hacen con protobor. Pero ahí dice, en la actividad te dice, no Sí, en ahí dice que plantillas o no. protobor. No, no, no. Ustedes agarran su cartoncito y hacen su huequito, ponen. La distancia que les recomiendo para abrir las dos perforaciones para colocar el resistor es de 2 centímetros, 20 milímetros. 20 milímetros, Ok. todos los que he puesto, todos los que les he mostrado, hay 20 milímetros entre las perforaciones. Entonces ahí entra Mm, el resistor, entra muy bien y les queda el espacio aquí para poder colocar las puntas y hacer las lecturas. Queda bastante pulcro. Todos los he hecho y la distancia que hay entre las perforaciones, todas las perforaciones ya 20 milímetros. Entonces queda bien presentable, bien ordenado. ¿Okay? ah, ok, profe, está bien. Bueno, entonces, bueno, espero que hayan entendido. De todas maneras, vuelvo y repito, estamos a la orden. El internet está de remate, pero bueno, estamos tratando de hacer lo posible para llenar esas dificultades. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, Ok, profe. que hay mucho contagio. Y entonces el lunes nos volvemos a conectar. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, hasta luego, pues. Felicidades.